Bienvenidos al canal Desentrañando las Escrituras. Imaginen el mundo inexplorado que precedió al catastrófico diluvio, un mundo lleno de secretos, mitos y criaturas misteriosas. Según los relatos bíblicos, este fue un mundo que presenció la existencia de seres extraordinarios, hombres que vivieron durante cientos de años y formaron civilizaciones perdidas. La narrativa del mundo antediluviano es cautivadora, llena de fascinación e intriga, inmortalizada en las páginas del libro del Génesis en la Santa Biblia. Hoy presento todos los detalles sobre cómo era el mundo antes del diluvio, desde el surgimiento de la humanidad hasta los eventos divinos que cambiaron la faz de la tierra y llevaron a su exterminio. Volvamos a los días primordiales, cuando el mundo estaba al comienzo de su viaje. Adán y Eva, los pioneros de la humanidad, surgieron de la creación divina, moldeados a imagen de Dios. No eran solo individuos, eran el comienzo de una narrativa que daría forma a la trayectoria de toda la humanidad. En el jardín del Edén, un paraíso intacto sin la sombra del tiempo, Adán y Eva disfrutaban de la plenitud de la creación entre árboles frutales y una belleza impresionante. La comunión directa con el Creador era una realidad tangible y cada día era una sinfonía de paz y armonía. Sin embargo, la serpiente siseante de la tentación entró en escena, deslizándose por los corredores del Edén. Eva, seducida por la promesa del conocimiento prohibido, sucumbió a la tentación y comió el fruto prohibido. Adán, influenciado por su compañera, hizo lo mismo. Este acto de desobediencia desató una cascada de consecuencias. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. La caída de la humanidad comenzó en el momento en que la desobediencia trajo consigo la conciencia del bien y del mal. La inocencia se perdió, reemplazada por la conciencia no solo de la desnudez física, sino también espiritual. Dios, en su justicia, llamó a Adán y Eva a rendir cuentas por sus acciones. Esta desobediencia no fue solo una infracción de reglas, fue un punto de inflexión en la relación íntima entre Dios y la humanidad. La confianza fue reemplazada por la desconfianza, la armonía por el conflicto, y la creación ahora estaba manchada por el pecado, una sombra que se cernía sobre la perfección original del Edén. Sin embargo, incluso en este momento oscuro, surge una chispa de esperanza. Dios, en su misericordia, no abandonó a sus criaturas. Los vistió con ropas hechas por sus propias manos, simbolizando una cobertura para su vergüenza. Mientras pronunciaba las consecuencias del pecado, también proclamó una promesa de redención, apuntando hacia el futuro. Inicialmente, Adán y Eva tuvieron dos hijos mencionados en la Biblia, Caín y Abel. El primogénito, llamado Caín, tenía un nombre que reflejaba la gratitud y la alegría de Eva al recibir el don de la vida. Posteriormente, Abel vino al mundo, trayendo consigo la promesa de una nueva generación. Los dos hermanos crecieron en el entorno paradisíaco del jardín del Edén, bajo la amorosa guía de sus padres, aprendiendo las formas de adoración y ofrenda a Dios. Sin embargo, incluso en el refugio del Edén, las semillas de la discordia comenzaron a brotar. Cuando llegó el momento de ofrecer sacrificios a Dios, Abel trajo lo mejor de su rebaño, un gesto que reflejaba sinceridad y devoción. Caín, por otro lado, ofreció los frutos de su cosecha, pero su corazón no estaba completamente comprometido. Dios favoreció la ofrenda de Abel, reconociendo la pureza de su intención. La reacción de Caín ante la preferencia de Dios estuvo impregnada de envidia y enojo. En lugar de corregir su corazón, permitió que el resentimiento se convirtiera en un veneno mortal. En un arrebato de ira, Caín atrajo a Abel al campo y allí, con emociones nubladas, cometió el atroz acto de quitarle la vida a su propio hermano.
El suelo fue testigo del primer derramamiento de sangre humana, una mancha que reverberaría a lo largo de la historia. Dios confrontó a Caín, ofreciéndole una oportunidad de redención, pero su corazón endurecido eligió el camino de la culpa. El texto bíblico relata que, además de desaprobar a Caín, Dios también lo marcó de alguna manera. La naturaleza exacta de esta marca no se describe explícitamente en las Escrituras, dejando espacio para interpretaciones y especulaciones. Algunos la ven como un signo visible, una insignia que lo identificaba como el perpetrador del primer asesinato en la historia. Otros ven la marca como un símbolo espiritual que representa la separación y condena divina. Independientemente de su naturaleza, la marca sirvió como un recordatorio constante de las acciones de Caín. Además, actuó como una especie de protección divina, impidiendo que cualquiera que encontrara a Caín le hiciera daño. Esto subraya que, incluso en su justicia, Dios ejerció misericordia después del trágico episodio en el que Caín quitó la vida a su hermano Abel. Después de este evento, Caín viajó a la tierra de Nod, situada más allá de los límites conocidos. Allí, comenzó un nuevo capítulo en su vida, encontrando una esposa y dando la bienvenida a un hijo llamado Enoc. A pesar de las sombras de su pasado, la vida continuó para Caín y su familia. El relato bíblico destaca que Caín no solo comenzó de nuevo, sino que también dejó su huella en la tierra de Nod al emprender la construcción de una ciudad. Esto atestigua su determinación de superar las consecuencias de sus acciones. La ciudad, nombrada en honor a su hijo Enoc, simboliza el deseo de Caín de estabilidad y establecimiento. Quizás fue un intento de crear un legado que trascendiera la tragedia pasada. Sin embargo, incluso en sus esfuerzos por construir algo duradero, Caín llevaba consigo la marca indeleble del primer homicidio en la historia. Es importante señalar que la narrativa bíblica no profundiza en los detalles del desarrollo intelectual o tecnológico de las épocas pasadas, enfocándose principalmente en los aspectos espirituales y morales de las acciones de los personajes, destacando la relación entre la humanidad y lo divino. No obstante, incluso antes del diluvio, los humanos demostraron capacidades notables. Como se mencionó, Caín construyó una ciudad. Noé, una figura central en la narrativa del diluvio, se destacó por su obediencia a Dios al construir el arca. El relato bíblico enfatiza la guía divina que recibió para llevar a cabo esta tarea colosal. La construcción de una embarcación impresionante capaz de albergar una vasta variedad de especies animales plantea preguntas sobre el conocimiento técnico, requiriendo una comprensión notable de ingeniería y logística. Después de la caída en el Edén, Adán y Eva dieron a luz a Caín y Abel, y más tarde a Set, quien se volvió crucial en la continuidad de la genealogía humana. Es importante destacar que el libro del Génesis menciona que Adán y Eva dieron a luz a otros hijos e hijas, aunque no todos los nombres fueron registrados en las Sagradas Escrituras. Corroborando esta información, otras fuentes, como el libro de los Jubileos, no solo corroboran esta afirmación, sino que también proporcionan los nombres de algunas de estas hijas. La genealogía de Set continuó con nombres significativos como Enós, Kenán, Mahalalel, Jared, Enoc y Matusalén, cada uno representando una generación que fue testigo de los altibajos de la historia. La genealogía culminó en Noé, elegido por Dios para sobrevivir al diluvio junto con su familia. A través de Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, la humanidad se multiplicó, inaugurando un nuevo capítulo postdiluviano. El período antediluviano antes del diluvio se describe en la Biblia, especialmente en el libro del Génesis, pero no proporciona una indicación precisa de la duración exacta de este período. La cronología bíblica, que se extiende desde la creación hasta el diluvio, se calcula en función de las edades de los personajes bíblicos y las generaciones mencionadas. Adán vivió 930 años y otras figuras bíblicas, como Set, Enós,
Kenán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén y Lamec también vivieron durante cientos de años cada uno. La cronología sugiere que el diluvio ocurrió cuando Noé tenía 600 años. Al calcular las edades y las generaciones mencionadas en la genealogía bíblica, algunos estudiosos han llegado a una estimación aproximada de unos 1600 años desde la creación hasta el diluvio. Sin embargo, es importante señalar que la Biblia no proporciona un recuento exacto para cada año, y estos cálculos se basan en interpretaciones y suposiciones sobre la consistencia de las genealogías y otros factores. Como se narra en los relatos bíblicos del período antediluviano, las personas disfrutaban de vidas extraordinariamente largas. Matusalén, por ejemplo, ostenta el título de la persona más longeva mencionada en la Biblia, viviendo 960 años. Esta longevidad se atribuye a una serie de factores según lo interpretado por las Escrituras. Inicialmente, la exposición al entorno puro e intacto del Jardín del Edén contribuyó a una salud robusta y una longevidad notable. Además, la dieta original consistía en alimentos naturales y frescos, en contraste con las condiciones postdiluvianas. El estilo de vida antediluviano se caracterizaba por una cercanía más directa con Dios. La comunión con lo divino era una parte integral de la vida diaria, y la humanidad disfrutaba de una relación más íntima con el Creador. Las actividades diarias incluían el contacto constante con la naturaleza, labrar la tierra, criar ganado, recolectar agua de los ríos y, evidentemente, ofrecer sacrificios a Dios. Inicialmente, antes del diluvio, las personas hablaban un solo idioma, según lo sugiere la historia de la Torre de Babel. Sin embargo, la Torre de Babel marca un punto crucial en la historia cuando la humanidad, en su búsqueda de grandeza y autonomía, decidió construir una torre que llegara a los cielos como una expresión de su propia grandeza. Al observar este esfuerzo, Dios decidió intervenir. Como resultado del intento humano de construir la Torre de Babel, Dios confundió los idiomas de las personas. El relato bíblico afirma que de repente las personas comenzaron a hablar diferentes idiomas, causando confusión y división, haciendo imposible la continuación de la construcción. El nombre Babel se deriva de la palabra hebrea Bael, que significa confundir. Así, el evento se conoció como la Torre de Babel, debido a la confusión lingüística resultante. La consecuencia más inmediata fue la dispersión de la humanidad por la faz de la tierra. Incapaces de comunicarse de manera efectiva debido a la diversidad de idiomas, las personas se separaron en grupos distintos, cada uno siguiendo su propio camino. Este evento no solo alteró el tejido lingüístico, sino que también dio forma a las diferentes culturas e identidades étnicas que surgieron a medida que los grupos se dispersaban. Por lo tanto, la Torre de Babel no solo simboliza la fragmentación del lenguaje, sino que también personifica la intervención divina para contrarrestar la ambición desmedida de la humanidad. Esta dispersión tuvo un impacto significativo en la diversidad cultural y lingüística actual en todo el mundo. Con el tiempo, el libro del Génesis describe una sociedad inmersa en un entorno de creciente decadencia moral y pecado. Las narrativas indican que la humanidad se desvió de los caminos rectos, entregándose a prácticas que contradecían las normas morales y éticas establecidas por Dios. Entre estas prácticas hay relatos de asesinatos y una búsqueda desenfrenada de placeres sensuales. La sociedad prediluviana se retrata como hundiéndose en una espiral descendente de decadencia moral, donde los valores éticos fueron subvertidos y la justicia fue descuidada. Un elemento intrigante introducido en este contexto es la mención de los Nefilim en el Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 4. Los hijos de Dios se describen interactuando con las hijas de los hombres, resultando en los Nefilim. La interpretación de estos versículos ha sido objeto de debate a lo largo de la historia.
La expresión «hijos de Dios» se interpreta de diversas maneras, una de las cuales se asocia con seres celestiales o angélicos. En esta perspectiva, los hijos de Dios serían ángeles caídos que se relacionaron con mujeres humanas, dando lugar a los Nefilim. Estos seres híbridos a menudo se asocian con una influencia malévola y la exacerbación de la corrupción en la sociedad. Los ángeles que se rebelaron y se relacionaron con mujeres humanas tuvieron descendencia con ellas, dando lugar a los Nefilim, también conocidos como gigantes en la tierra. Estos seres eran extraordinariamente altos y fuertes, ganando gran renombre en la época y siendo vistos como figuras monstruosas según las antiguas tradiciones judías. Muchos de ellos se asociaban con la práctica de la magia e incluso el canibalismo. Los registros sugieren que hubo conflictos entre diferentes razas de gigantes, llevando a una guerra posiblemente instigada por el ángel Gabriel. Este episodio, considerado un punto peculiar y distorsionador en la historia humana, involucró la intervención de ángeles caídos o demonios que alteraron a los seres ya creados por Dios. Los Nefilim eran esencialmente una fusión entre la creación divina y la interferencia malévola de estos ángeles caídos, quienes se materializaron como hombres y se relacionaron con mujeres. La Biblia describe a estos seres como alcanzando alturas impresionantes, con algunos llegando hasta 5 metros. Durante este período, el profeta Enoc hizo una profecía sobre la venida del Señor con miles de santos para juzgar a los impíos por sus malas acciones y palabras insolentes. Estos eventos trascienden a los Nefilim, abarcando también animales poderosos que existieron antes del diluvio. Un ejemplo es Leviatán, a menudo interpretado como un dragón acuático gigantesco que respira fuego y tiene escamas hechas de metal, según se describe en el libro de Job. La Biblia también menciona otros reptiles gigantes, identificados hoy como dinosaurios. Estos eventos, que se desarrollaron durante aproximadamente 1200 años desde la época de Jared hasta el diluvio de Noé, estuvieron marcados por una gran tribulación en la tierra, involucrando ángeles caídos, gigantes, brujería y hechicería, contribuyendo a la formación de civilizaciones antiguas con conocimientos perturbadores y ancestrales. Los versículos que mencionan a los Nefilim destacan el grado de corrupción en la sociedad antediluviana y eventualmente contribuyen a la justificación divina para el diluvio como un medio para purificar la tierra de esta creciente maldad. En medio de esta sociedad antediluviana, donde la corrupción y el pecado se multiplicaban, un puñado de individuos se destacaron como excepciones notables. Entre ellos, Enoc se destaca como alguien que caminó con Dios de manera íntima y única. Su cercanía con lo divino fue tan notable que, a diferencia de la mayoría, no experimentó la muerte común. Dios lo llevó directamente consigo. Otra figura destacada, como se mencionó anteriormente, fue Noé, un hombre justo en su generación. En medio de la maldad circundante, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Fue elegido para construir el arca, un acto de obediencia y fe, convirtiéndose en el medio por el cual Dios preservó a la humanidad y a los animales durante el diluvio. Dios eligió a Noé por su rectitud e integridad en una época en que la maldad humana era generalizada. El arca fue diseñada para albergar a Noé, su familia y 2 de cada tipo de animal, demostrando el cuidado de Dios no solo por la humanidad, sino por toda la creación. Noé, obediente al llamado divino, emprendió la increíble tarea de construir el arca, una obra que reflejaba su fe inquebrantable en Dios y su compromiso con la preservación de la vida. A lo largo del proceso de construcción, Noé también se convirtió en un predicador de justicia, advirtiendo a las personas sobre el diluvio inminente y exhortándolas a arrepentirse de sus caminos. Sin embargo, la incredulidad permeaba la sociedad. Las personas se burlaban de Noé, rechazaban sus palabras y continuaban en sus caminos pecaminosos. El diluvio,
como se describe en la narrativa bíblica, duró 40 días y 40 noches. Durante este período, las aguas se elevaron, cubriendo toda la tierra. Noé, su familia y los animales fueron preservados en el arca, mientras que el resto de la humanidad pereció en las aguas. A medida que las aguas comenzaron a retirarse, Noé envió una paloma para investigar las condiciones fuera del arca. Cuando la paloma regresó con una hoja de olivo en su pico, Noé entendió que las aguas se habían retirado y que la tierra se estaba renovando. Después del diluvio, la narrativa bíblica destaca un momento de renovación y esperanza. Noé, su familia y los animales en el arca fueron los únicos sobrevivientes de la catástrofe que purificó la tierra. Reconociendo la justicia de Noé y su familia, Dios estableció un pacto con ellos y con toda la creación. Este pacto fue simbolizado por el arco iris en el cielo. En el Génesis capítulo 9, Dios le dice a Noé que el arco iris en las nubes será una señal del pacto entre él y la tierra. El arco iris se convirtió en un símbolo duradero de la promesa de Dios de que nunca más habría un diluvio para destruir toda la vida en la tierra. Este pacto refleja no solo la justicia de Dios, sino también su misericordia y la promesa de preservar la vida, incluso frente a los desafíos. La narrativa continúa con la historia de la humanidad, reiniciando desde la familia de Noé. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los antepasados de diferentes grupos de personas. La bendición y la maldición de Noé sobre sus hijos jugaron un papel en la configuración de las futuras naciones. Así, la historia postdiluviana está marcada por la renovación de la creación, la promesa de preservación de Dios y la oportunidad para que la humanidad comenzara de nuevo. El arco iris sigue siendo un recordatorio del pacto divino, simbolizando la fidelidad de Dios y su disposición para establecer relaciones redentoras con la humanidad. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.